Capítulo 1. La invitación que cambió todo. Nunca olvidaré el tono de su voz cuando dijo esas palabras frente a todos. Usted no decide aquí. Era mi casa, mi cocina, mi vida. Y mi nuera, Laura, acababa de arrebatarlo todo con una sola frase, como si fuera la dueña absoluta del lugar. A su alrededor, su familia, completa, ruidosa, invasiva, ocupaba cada rincón de mi comedor, sirviéndose vino de mi mejor botella, riendo como si hubieran vivido allí toda su vida. Y lo peor de todo, mi propio hijo, Ricardo, permanecía en silencio. No me defendió. No dijo nada. Solo me miró con esa expresión de culpa que ya había visto antes, pero que hasta ese momento no había sabido interpretar. Pero antes de que sigas, quiero pedirte algo. Si alguna vez has sentido que tu hogar ya no es tuyo, que tu familia te traiciona desde adentro, escribe esto me duele en los comentarios. Porque lo que voy a contarte no es solo mi historia, es la de miles de madres que callan para mantener la paz, hasta que ya no pueden más. Mi nombre es Elena. Tengo 65 años. Durante más de 40 construí una vida en San Miguel de Allende junto a mi esposo, Antonio. No fue fácil. Compramos una casa vieja, con paredes agrietadas y un jardín lleno de maleza. La convertimos, con nuestras propias manos, en una posada de 8 habitaciones llamada Las Montañas. Cada baldosa, cada flor del jardín, cada sábana que doblaba con esmero, todo llevaba el sello de nuestro amor, de nuestro esfuerzo. Nuestro hijo Ricardo, de 32 años, siempre fue nuestro orgullo. Estudió gastronomía en Portugal, regresó con ideas brillantes, y hace un año conoció a Laura. Ella era chef, decía. Elegante, culta, con ese acento suave que nos parecía encantador. Nos ganó con su sonrisa, con sus cumplidos, con su aparente devoción por Ricardo. Incluso me regaló un libro de recetas antiguas de su abuela, un gesto que en ese momento creí sincero. La boda estaba programada para dentro de 3 semanas. Todo estaba listo, las flores, los vestidos, las reservas de los invitados. Laura había venido a quedarse en casa una semana antes para ayudar con los preparativos. Yo, ingenua, le di la bienvenida como a una hija. Le di la habitación de invitados, la mejor. Le enseñé a preparar mi mole secreto. Le conté historias de mi juventud, de cómo Antonio y yo nos conocimos bajo la lluvia en esta misma ciudad. Pero aquel sábado, todo cambió. Laura anunció, durante el desayuno, que su familia vendría a visitarla por sorpresa. Dijo que querían conocer a la futura suegra y al futuro suegro antes de la boda. Yo, por educación, acepté. Claro, serán bienvenidos, dije, sin imaginar que aquella cortesía me costaría mi dignidad. A las 2 de la tarde, llegaron. No eran 2 o 3 personas, eran 12. Su madre, su padre, 3 hermanos, cuñados, sobrinos, incluso un tío que venía de Argentina. Entraron como si fueran dueños del lugar. Uno de los sobrinos corrió directo a mi jardín y arrancó una rosa de mi rosal favorito. ¡Qué linda!, gritó. Nadie lo reprendió. Laura los guió por toda la casa como si fuera suya. Esta es la cocina donde doña Elena prepara sus famosos tamales, decía con orgullo fingido. Y esta es la habitación donde dormirán ustedes, papá y mamá. ¿Perdón?, interrumpí, incrédula. Esa es mi habitación de lectura. Ah, sí, pero pensé que no te molestaría cederla por unos días, respondió, con una sonrisa dulce que no alcanzaba sus ojos. Es que mamá tiene problemas de espalda y necesita una cama firme. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero me contuve. Por Ricardo, por la boda, por la paz. La tarde avanzó en una pesadilla de ruido, platos sucios y conversaciones ajenas. Al caer la noche, decidí preparar una cena especial. Hice mi mejor chiles en nogada, un plato que solo cocinaba en ocasiones muy especiales. Serví con orgullo, esperando al menos un gesto de agradecimiento. Pero cuando me senté a la mesa, Laura ya había tomado el control. Mamá, dijo, dirigiéndose a su madre, siéntate aquí, que este lugar tiene la mejor vista. Tío Horacio, tú al lado de Antonio, que seguro tienen mucho de qué hablar. Y tú, Ricardo, al final, que siempre te gusta servir a todos. Nadie me preguntó dónde quería sentarme. Nadie me ofreció el lugar de honor.
Me senté en la silla más alejada, como una empleada. Fue entonces cuando, en medio de la cena, su hermano mayor levantó su copa y dijo: «Brindemos por la nueva era de esta casa. Con Laura al mando, seguro que todo mejora». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Todos miraron a Antonio. Él bajó la vista. Y entonces Laura, con una calma escalofriante, se giró hacia mí y dijo, en voz alta para que todos escucharan: «Usted no decide aquí, doña Elena. Esto ya no es solo su casa». El aire se congeló. Sentí que el mundo se detenía. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el tenedor. Ricardo me miró, pero no dijo nada. Antonio evitó mis ojos. En ese momento, supe que algo mucho más grande que una simple grosería estaba ocurriendo. Algo oscuro, algo planeado. Y lo peor era que mi hijo lo sabía. Me levanté sin decir una palabra. Subí las escaleras con la dignidad que me quedaba. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama, intentando entender qué acababa de pasar. ¿Cómo una nuera se atreve a decirle a su suegra que no decide en su propia casa? ¿Y por qué mi familia me permitió eso? No pasaron ni 5 minutos cuando escuché golpes suaves en la puerta. «Mamá», era Ricardo. «Déjame entrar». Abrí. Su rostro estaba pálido. «Hay algo que necesitas saber», dijo, con la voz quebrada. «Algo que he estado ocultando, porque no quería destrozar tu mundo. Pero ya es demasiado tarde. Tu mundo ya está en pedazos». Y lo que me contó a continuación fue solo el comienzo de una conspiración que iba mucho más allá de una boda falsa. Capítulo 2. El juego de las apariencias. Después de aquella cena en la que Laura pronunció esas palabras terribles, «Usted no decide aquí», supe que ya no podía seguir fingiendo. Pero tampoco podía actuar de inmediato. No sin pruebas, no sin un plan. Así que hice lo que cualquier madre haría en mi situación. Sonreí. «Claro, Laura», dije con una calma que no sentía. «Tienes razón. Esta casa ya no es solo mía». Vi cómo su rostro se relajaba, satisfecha. Creía que había ganado. Que yo, una mujer de 65 años, cansada y obediente, me rendiría sin luchar. Pero no conocía a la mujer que había construido esta posada con sus propias manos. Esa noche, mientras todos dormían, bajé sigilosamente a la oficina. Ricardo ya me esperaba allí, con los ojos inyectados en sangre. «Mamá, no puedo seguir con esto», susurró, con la voz quebrada. «Cancelaré la boda. Ahora mismo». «No», respondí con firmeza. «Si cancelas la boda, sabrán que sospechamos algo. Y si sospechan, huirán con todo lo que han robado». «¿Robado?», preguntó, confundido. «Sí, Ricardo. No se trata solo de tu padre y su traición. Hay algo más grande detrás de esto. Y Laura no es quien dice ser». Le mostré lo que había descubierto mientras todos cenaban. Durante la tarde, mientras Laura presumía ante su familia cómo mejoraría la posada, yo revisé discretamente su habitación. No fue fácil. Tuve que esperar a que saliera al jardín con su madre. Pero en 5 minutos encontré lo que buscaba, un sobre escondido bajo el colchón. Dentro había fotos mías, de Antonio, de la posada, incluso del plano original de la propiedad. Pero lo que más me heló la sangre fue una carta dirigida a una empresa llamada Horizonte Emprendimientos. Fase 2 del proyecto Montañas está en marcha. La boda se celebrará en 3 semanas. Después, procederemos con la transferencia final. La suegra no sospecha nada. Es demasiado ingenua. Ingenua. Esa palabra me quemó como ácido. «Esto no es una boda, Ricardo», dije, mostrándole el documento. «Es una operación de toma de control». Él palideció. «Pero, ¿por qué harían esto?» «Porque esta posada vale millones. Y porque creyeron que una mujer de mi edad no sería capaz de defender lo que construyó». En ese momento, supe que no podía confiar en nadie más que en mi hijo. Ni siquiera en la policía, todavía. Primero, necesitaba pruebas irrefutables. Así que ideamos un plan. Durante los próximos días, fingiríamos normalidad. Yo seguiría siendo la suegra amable, la anfitriona perfecta. Ricardo, el novio emocionado. Y ellos seguirían creyendo que tenían el control. Pero en secreto, grabaríamos cada conversación.
Instalamos una pequeña cámara en la oficina, disfrazada de reloj antiguo. Otra en la cocina, dentro de una lata de galletas. Y Ricardo, con su teléfono, grababa cada vez que Laura hablaba por teléfono en el jardín. La primera gran revelación llegó al tercer día. Laura recibió una llamada. Sí, todo va según lo planeado, dijo en voz baja, caminando entre los rosales. La vieja no sospecha nada. Cree que soy una niña dulce que solo quiere casarse con su hijo. La vieja. Sentí que el estómago se me encogía, pero seguí doblando sábanas en la terraza, como si no hubiera oído nada. El viejo ya firmó los papeles falsos, continuó. Solo falta que la boda se celebre para que la transferencia sea legal. Después, nos vamos. No pienso quedarme un día más en este pueblo de mierda. Ricardo, escondido tras la puerta de la bodega, grababa cada palabra. Esa noche, en la oficina, escuchamos la grabación juntos. Mamá, esto es peor de lo que pensaba, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No solo quieren la posada, quieren dejarte sin nada. Lo sé, respondí, secándome las lágrimas con el delantal. Pero cometieron un error. ¿Cuál? Creer que una madre no lucharía por su hogar. Al día siguiente, Laura anunció que su familia se quedaría una semana más. Queremos ayudar con los últimos detalles de la boda, dijo, sonriendo como si fuera un regalo. Pero yo ya sabía la verdad. Necesitaban tiempo para mover los documentos finales, para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de la gran celebración. Así que acepté. Claro, Laura. Cuantos más sean, mejor. Y mientras servía el desayuno a sus 12 parientes, observaba cada gesto, cada mirada cómplice entre ella y Antonio. Él ya no me miraba a los ojos. Cuando le pasaba el café, sus dedos evitaban rozar los míos. Cuando hablaba, lo hacía con una voz distante, como si yo fuera una empleada más. Pero lo peor no fue eso. Fue cuando, en medio de la comida, su hermano mayor levantó su copa y dijo: «Brindemos por la nueva dueña de esta casa». Todos rieron, incluso Antonio. Yo seguí comiendo, en silencio. Pero en mi mente ya estaba escribiendo la sentencia de ellos. Esa tarde fui a la ciudad, no a comprar provisiones, sino a ver a un viejo amigo, el abogado doctor Méndez. «Elena», dijo, sorprendido al verme. «Hace años que no vienes por aquí». «Necesito tu ayuda», respondí, y le entregué una copia de los documentos que había fotografiado en la habitación de Laura. Él los leyó en silencio. Su rostro se endureció. «Esto es fraude. Falsificación. Incluso podría considerarse estafa organizada. ¿Puedes detenerlos?» «Sí, pero necesito más. Firmas falsas, transferencias bancarias, correos electrónicos, algo que demuestre intención criminal». «Tengo grabaciones», dije. «Y tengo testigos. Mi hijo». «Entonces tenemos una oportunidad», asintió. «Pero debes tener cuidado. Si se enteran de que los estás investigando, destruirán las pruebas». «No se enterarán», respondí. «Porque seguiré siendo la vieja ingenua que no decide nada en su propia casa». Regresé a la posada al anochecer. Laura estaba en la cocina, preparando una salsa. «Mamá», dijo, con esa voz dulce que ahora reconocía como una máscara. «¿Dónde estabas?» «Fui a ver a una amiga», mentí. «Necesitaba un descanso de tanta gente». Ella rió. «Sí, debe ser agotador tener tanta familia de repente. Pero no te preocupes. Pronto todo volverá a la normalidad». Pronto. Esa palabra me hizo sonreír por dentro. Porque para ellos, pronto significaba victoria. Pero para mí, pronto significaba justicia. Esa noche, mientras todos dormían, volví a la oficina. Revisé las grabaciones del día y encontré algo que me dejó sin aliento. En una llamada privada, Laura le dijo a alguien: «Mañana firmamos los papeles finales. El viejo ya está listo. Solo falta que la vieja firme el acta de consentimiento para la boda civil. Pero no se preocupe, ya tengo su firma falsificada lista». «¿Mi firma? Falsificada?» Miré mis manos. Esas manos que habían cocinado, limpiado, plantado, construido, y ahora alguien las estaba usando para robarme mi vida. No, eso no iba a pasar. Al día siguiente,
durante el desayuno, Laura me entregó un documento. «Mamá, necesito que firmes esto», dijo con una sonrisa. «Es el consentimiento para la boda civil. Como soy extranjera, necesito la autorización de los padres del novio». Todos me miraban. Incluso Antonio. Sabía que era una trampa. Si firmaba, estaría validando un fraude. Si me negaba, levantaría sospechas. Así que hice lo único que podía hacer. «Claro, hija», dije, tomando el bolígrafo. «Pero déjame leerlo primero». Ella dudó, pero asintió. Leí el documento lentamente, línea por línea. Era real. Pero al final, había un anexo que no mencionaba la boda. Hablaba de transferencia temporal de administración de bienes familiares. Ahí estaba. La trampa. «¿Qué es esto?», pregunté, señalando el anexo. «Oh, eso», dijo, nerviosa. «Es solo un trámite burocrático. Para facilitar los trámites de la boda». «No firmaré nada que no entienda», respondí, devolviéndole el documento. «Llévalo a mi abogado. Si él lo aprueba, lo firmo». Su rostro se tensó. «Pero no tenemos tiempo. La cita en el registro civil es en 2 días». «Entonces será en 2 días», dije, levantándome. «Porque sin la firma de mi abogado, no hay firma mía». Antonio me miró con ojos fríos. «Elena, no seas difícil». «No soy difícil, Antonio», respondí, mirándolo directamente. «Solo soy cuidadosa». Esa fue la primera vez en semanas que lo desafié abiertamente. Y por la expresión en su rostro, supe que ya no podía seguir fingiendo mucho más. El juego de las apariencias estaba a punto de terminar. Y cuando terminara, ellos serían los que no decidirían nada. Capítulo 3. La cena de los lobos. Después de que Laura dijera esas palabras, «Usted no decide aquí», y yo fingiera aceptar su dominio sobre mi propia casa, comencé a observarlos como un depredador observa a su presa. Cada gesto, cada mirada cómplice, cada susurro en el jardín. Y lo que descubrí me heló la sangre. No se trataba solo de una boda falsa. No era solo una traición conyugal. Era una invasión planificada, ejecutada con la precisión de un golpe militar. Laura no había venido sola. Su familia no era una visita casual. Eran parte del plan. Esa noche, mientras todos dormían, revisé las cámaras que Ricardo y yo habíamos instalado. En una grabación de la cocina, vi a su hermano mayor, Diego, revisando los cajones de mi escritorio. Buscaba documentos, facturas, contratos. En otra, su madre, María Luisa, fotografiaba el plano original de la posada con su teléfono. Y en el jardín, su tío argentino hablaba por teléfono en voz baja. «Sí, ya están todos dentro. La vieja no sospecha nada. Mañana firmamos». Mañana. Sabía que tenía que actuar rápido. Al día siguiente, durante el desayuno, Laura anunció con una sonrisa radiante. «Hoy es un día muy especial. Vamos a hacer la firma simbólica del acta de consentimiento para la boda». Todos aplaudieron. Incluso Antonio. «¿Firma simbólica?», pregunté, fingiendo ingenuidad. «Sí, mamá», dijo Laura, acercándose con un cuaderno encuadernado en cuero. «Es una tradición portuguesa. Los padres firman un libro de bendiciones antes de la boda». Era una mentira perfecta, dulce, cultural, irrefutable. Pero yo ya sabía la verdad. Ese libro no era de bendiciones. Era un contrato disfrazado. «Claro, hija», dije, tomando el cuaderno. «Pero antes de firmar, déjame leerlo con calma». Ella dudó, pero asintió. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran inocentes, poemas, fotos de Ricardo y Laura, mensajes de amor eterno. Pero al final, había cláusulas legales. La suscrita, doña Elena Pérez, otorga plenos derechos de administración temporal de la Posada de las Montañas a la futura nuera, Laura Mendoza, en virtud del próximo enlace matrimonial. Administración temporal. Una puerta trasera para robarlo todo. «Esto no es un libro de bendiciones», dije en voz baja, mirándola directamente a los ojos. El silencio cayó como una losa. «Claro que lo es, mamá», respondió ella, forzando una risa. «Es solo un trámite simbólico. No tiene valor legal.
Entonces no te importará que lo revise con mi abogado antes de firmar. Su sonrisa se congeló. Pero, la tradición dice que debe firmarse hoy. Entonces la tradición esperará, dije, cerrando el cuaderno con firmeza. Porque en esta casa, yo decido cuándo firmo y qué firmo. Fue la primera vez que usé esas palabras frente a todos. Yo decido. Vi cómo Antonio palidecía, cómo Diego apretaba los puños, cómo María Luisa intercambiaba una mirada rápida con su hija. Sabían que algo había cambiado, pero aún no sabían cuánto. Esa tarde, mientras Laura descansaba en su habitación, fui a la ciudad, no a ver al abogado. Esta vez, fui a la comisaría. Pedí hablar con el delegado Rodríguez. Señora Pérez, dijo, sorprendido. ¿Qué la trae por aquí? Le entregué una copia del libro de bendiciones. Esto es fraude. Y no es la primera vez que intentan robarme mi casa. Él leyó las cláusulas en silencio. Su rostro se endureció. Esto es grave. ¿Tiene pruebas de que sabían que era un contrato? Sí, dije. Tengo grabaciones. Testigos. Y ahora tengo a 12 extraños viviendo en mi casa, actuando como si fueran dueños del lugar. El delegado asintió lentamente. Podemos intervenir, pero necesito más. Si entramos sin pruebas contundentes, podrían alegar persecución. Entonces les daré lo que necesitan, respondí. Pero necesito que me cubra las espaldas. ¿Qué tiene en mente? Una cena. ¿Una cena? Sí, dije, con una sonrisa fría. La cena perfecta para atrapar a una manada de lobos. Al día siguiente, anuncié durante el desayuno. Esta noche prepararé una cena especial para celebrar la futura unión de Ricardo y Laura. Todos sonrieron. Laura parecía aliviada. Creían que había cedido. Pero lo que no sabían era que cada plato, cada copa, cada palabra en esa cena estaba planeada como una trampa. Preparé mi mejor menú: sopa de hongos silvestres, filete de res con puré trufado, y de postre, 3 leches con frutos rojos. Pero antes de servir, hice algo que los tomó por sorpresa. Antes de comer, dije, levantando mi copa, quiero que cada uno de ustedes firme un pequeño documento. ¿Un documento?, preguntó Diego, frunciendo el ceño. Sí, respondí. Es una póliza de seguro. Desde que tuvimos un incidente con un huésped el año pasado, el seguro exige que todos los visitantes firmen una cláusula de responsabilidad civil. Era otra mentira. Pero esta vez, ellos la creyeron. Uno por uno, firmaron. Y mientras lo hacían, grabé cada rostro, cada firma, cada gesto nervioso. Porque ese documento no era una póliza. Era una declaración jurada que yo misma redacté con ayuda del abogado. Declaro bajo pena de perjurio que mi presencia en la Posada de las Montañas es únicamente con fines familiares y que no tengo intención de interferir en la administración, propiedad o decisiones legales relacionadas con dicho inmueble. Si intentaban reclamar derechos sobre la posada después, esa declaración los incriminaría. Cuando todos firmaron, serví la cena. Durante la comida, mantuve la conversación ligera. Pregunté por sus vidas, sus trabajos, sus sueños. Pero en mi mente contaba los minutos, porque sabía que ellos también tenían un plan para esa noche. Y lo confirmé cuando, durante el postre, Laura se levantó y dijo: «Voy a buscar el vino que traje de Portugal. Es especial para esta ocasión». Salió de la sala. 5 minutos después, escuché pasos en la oficina. Ricardo, que estaba sentado a mi lado, me miró. Asentí levemente. Él se levantó y la siguió. Lo que encontró en la oficina fue peor de lo que imaginábamos. Laura no estaba buscando vino. Estaba fotocopiando documentos originales de la propiedad. «¿Qué haces?», preguntó Ricardo, entrando de golpe. Ella se sobresaltó, dejando caer los papeles. «Nada, solo quería ver los planos. Para imaginar cómo decorar mi habitación después de la boda». «Mientes», dijo Ricardo, recogiendo los papeles. «Estás robando documentos». En ese momento, entré a la oficina. «Llama a la policía», dije. Laura palideció. «No puedes hacer eso. Soy tu nuera». «No», respondí. «Eres una intrusa. Y esta noche termina tu juego».
Ricardo sacó su teléfono. Pero antes de que marcara, Antonio apareció en la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Tu amante estaba robando documentos, dije, sin rodeos. Él me miró, incrédulo. Elena, no exageres. ¿Exagerar? Repetí, mostrándole el libro de bendiciones. ¿Y esto? ¿También es una exageración? Su rostro se descompuso. No sabía. Claro que sabías, interrumpí. Porque tú firmaste los papeles falsos que ella usó para mover la propiedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura rompió a llorar. No fue mi idea, fue él. Me convenció. Cállate, gritó Antonio. Y en ese grito, todo quedó claro. Él no la protegía por amor. La protegía porque ella sabía demasiado. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Todos nos quedamos paralizados. ¿Quién puede ser a esta hora? Preguntó María Luisa, nerviosa. Fui a abrir. Era el delegado Rodríguez, con 2 oficiales detrás. Buenas noches, señora Pérez, dijo, mostrando su placa. Recibimos una denuncia de intento de robo de documentos legales. Laura se desplomó en el suelo. Antonio intentó huir, pero Ricardo lo detuvo. Se acabó, papá. Los oficiales entraron. Revisaron las habitaciones. Encontraron más documentos falsos. Joyas mías en la maleta de Laura. Y en el coche de Diego, un sobre con pasajes para Madrid a nombre de Antonio y Laura. Están bajo arresto, dijo el delegado. Por fraude, falsificación y tentativa de desvío de patrimonio. Mientras los esposaban, Laura me miró con odio. Esto no termina aquí, susurró. Sí, respondí. Termina esta noche. Cuando se los llevaron, la casa quedó en silencio. Solo quedábamos Ricardo y yo. Lo hiciste, mamá, dijo, abrazándome. ¿Los detuviste? No, corregí. Nosotros los detuvimos. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila. Porque ya no tenía que fingir. Ya no tenía que sonreír cuando quería gritar. Ya no tenía que compartir mi casa con lobos. Pero lo más importante, había demostrado que una madre, cuando protege su hogar, es invencible. Capítulo 4. El libro de las mentiras. Después de la cena en la que Laura dijo esas palabras terribles, usted no decide aquí, y yo fingí aceptar su dominio, supe que ya no podía confiar en nada ni en nadie. Pero lo que descubrí al día siguiente fue peor que cualquier traición. Mientras todos desayunaban, fui a la habitación de Laura para arreglar las sábanas. En realidad, buscaba pruebas. Y las encontré. No en un cajón. No en una maleta. En un libro. Era un diario encuadernado en cuero rojo, escondido debajo de su almohada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas parecían inocentes. Recetas, notas sobre flores, dibujos de San Miguel. Pero luego... Día 12. La vieja sigue cayendo en cada trampa. Hoy le pedí consejos sobre el vestido de novia. Lloró de emoción. ¡Qué patética! Cree que soy su hija. Pronto será solo un recuerdo. Día 27. Antonio firmó los papeles finales. Ya transfirió el 60% de la propiedad a la empresa Fantasma. Solo falta que la boda se celebre para que la transferencia sea irreversible. Después, nos vamos. No pienso quedarme un día más en este pueblo de mierda. Día 33. Ricardo sospecha algo. Lo vi revisando mi celular. Tendré que acelerar el plan. Si se entromete, lo eliminamos del testamento. Al fin y al cabo, el viejo ya no lo quiere cerca. Cerré el diario con un golpe seco. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran desde el comedor. Laura no solo planeaba robarme mi casa, planeaba destruir a mi hijo. Regresé a la cocina con el diario escondido bajo mi delantal. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Ricardo, notando mi palidez. Sí, mentí. Solo un poco de migraña. Pero en mi mente ya estaba trazando un nuevo plan. Esa tarde, mientras Laura descansaba, fui a la ciudad. No al abogado. Esta vez fui a ver a una amiga de la infancia, doña Lucía, experta en grafología y documentos antiguos. Elena, qué sorpresa, dijo, abrazándome. Hace años que no vienes. Necesito tu ayuda, dije,
entregándole el diario y una copia de los documentos falsos. ¿Puedes analizar estas firmas y esta escritura? Ella los examinó con lupa, página por página. Esto no es solo falsificación, dijo al cabo de una hora. Es una obra maestra del engaño. La escritura del diario no es de una sola persona. ¿Qué? Mira, señaló. Las primeras páginas están escritas con una pluma fina, tinta azul. Las últimas, con bolígrafo negro, presión diferente. Y las firmas, sí, no fueron hechas por la misma mano. Alguien copió tu firma con precisión quirúrgica. Pero hay un error. ¿Cuál? En la E de Elena. La tuya siempre tiene un pequeño bucle al final. Esta está recta. Entonces, quien falsificó tu firma nunca te vio escribir en persona. Solo tuvo una imagen estática. Esa revelación me heló la sangre. Porque eso significaba que Antonio no lo hizo solo. Alguien más estaba detrás. Alguien de fuera. Alguien que había estudiado mi firma, pero nunca me había conocido. Regresé a la posada con el diario y el informe de doña Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, llamé a Ricardo a la oficina. Mira esto, dije, mostrándole el análisis. Él leyó en silencio. Entonces Laura no actuaba sola. No, respondí. Es parte de una red. Y ese diario no es solo un registro. Es una prueba deliberada. ¿Por qué lo dirías? Porque lo dejó donde yo lo encontraría. Quería que supiera lo malvada que es. Quería que me sintiera impotente. Pero, ¿por qué? Porque cree que el miedo me paralizará. Y ahí cometió su segundo error. Porque el miedo no me paraliza. Me enfurece. Al día siguiente, durante el desayuno, Laura me sonrió con dulzura. «Mamá, ¿dormiste bien?» «Como un ángel», respondí, devolviéndole la sonrisa. Soñé con la boda. Ella pareció aliviada. «¿Sí? ¿Y qué soñaste?» «Que tú y yo caminábamos juntas por el jardín, y me decías la verdad». Su sonrisa se congeló por un instante. «¿Qué? Curioso». «Sí», dije, sirviéndome más café. «Muy curioso. Esa tarde, anuncié que prepararía una cena temática portuguesa en honor a Laura». «¡Qué detalle!», exclamó, emocionada. «Quiero que te sientas como en casa», dije, mirándola fijamente. «Antes de que te vayas». Ella palideció. «¿Antes de que me vaya?» «Sí», respondí. «Después de la boda, viajarán a Portugal, ¿no?» «Ah, sí», dijo, recuperando la compostura. «Por un tiempo. Entonces esta cena será nuestro adiós anticipado». Mientras cocinaba, grabé cada movimiento. Preparé bacalao a la brasa, arroz de mariscos y de postre, pastel de nata. Pero antes de servir, hice algo que los dejó sin aliento. Antes de comer, dije, levantando una copa, quiero leerles un fragmento del libro de bendiciones que Laura me mostró ayer. Laura se tensó. «Mamá, eso es privado». «Nada es privado en una familia», respondí, abriendo el diario rojo. Y empecé a leer, en voz alta. Día 12, la vieja sigue cayendo en cada trampa. El silencio fue absoluto. Diego se levantó de golpe. «Ese no es un libro de bendiciones, ¿no?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Entonces, ¿qué es?» María Luisa miró a su hija con ojos desorbitados. «Laura, ¿qué es esto?» «Es una broma», dijo Laura, forzando una risa. «Un juego entre Ricardo y yo». «¿Un juego?», intervino Ricardo, frío. «¿Llamar vieja a mi madre es un juego?». Antonio intentó intervenir. «Elena, por favor, cállate», grité por primera vez en semanas. «Tú no hablas aquí». Todos se quedaron paralizados. «Este diario», continué, mostrándolo, «no es mío. No es de Laura. Es de ellos, de los que planean robarnos todo». «Estás loca», gritó Laura, levantándose. «Ese diario es mío». «¿En serio?», pregunté. «Entonces explícame por qué la escritura cambia a mitad del libro». Ella se quedó muda. «¿Y por qué tu firma en los documentos no coincide con la forma en que escribes tu nombre en las notas?». María Luisa se levantó, temblando. «Laura, ¿qué has hecho?». «Nada», gritó ella. «Solo quería ayudarlos».
¿Ayudarnos a qué?, pregunté. ¿A quedarte con nuestra casa? ¿A destruir a mi hijo? Antonio intentó tomar mi mano. Elena, escúchame. No me toques, dije, apartándome. Nunca más. En ese momento, sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. Fui a abrir. Era el delegado Rodríguez, con 2 oficiales. Señora Pérez, dijo. Hemos recibido una denuncia anónima. Alguien reportó que hay documentos falsos y objetos robados en esta casa. Laura se desplomó en una silla. Fue ella, susurró, señalándome. Ella los puso ahí. No, dijo el delegado, mostrando una orden de registro. Los encontramos en su maleta, en el coche de su hermano. Diego palideció. Yo no sabía. Claro que sabías, dijo Ricardo. Porque firmaste el contrato con Horizonte Emprendimientos. El delegado asintió. Tenemos correos electrónicos, transferencias y ahora, este diario. Laura rompió a llorar. No fue mi idea, fue Antonio. Mentira, gritó Antonio. Tú me convenciste. Y así, en medio de la cena que preparé con tanto cariño, la manada de lobos se devoró a sí misma. Mientras los esposaban, María Luisa se acercó a mí. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que mi hija fuera capaz de esto. Ninguna madre lo imagina, respondí. Pero hoy, yo decidí. Y por primera vez en semanas, sentí que mi casa volvía a ser mía. Capítulo 5. La máscara se rompe. Después de que Laura dijera esas palabras, usted no decide aquí, y yo fingiera aceptar su dominio, supe que ya no podía seguir jugando su juego. Pero lo que descubrí al día siguiente fue peor que cualquier traición. Mientras todos desayunaban, fui a la habitación de Laura para arreglar las sábanas. En realidad, buscaba pruebas. Y las encontré. No en un cajón. No en una maleta. En un libro. Era un diario encuadernado en cuero rojo, escondido debajo de su almohada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas parecían inocentes. Recetas, notas sobre flores, dibujos de San Miguel. Pero luego, día 12, la vieja sigue cayendo en cada trampa. Hoy le pedí consejos sobre el vestido de novia. Lloró de emoción. ¡Qué patética! Cree que soy su hija. Pronto será solo un recuerdo. Día 27, Antonio firmó los papeles finales. Ya transfirió el 60% de la propiedad a la empresa Fantasma. Solo falta que la boda se celebre para que la transferencia sea irreversible. Después, nos vamos. No pienso quedarme un día más en este pueblo de mierda. Día 33, Ricardo sospecha algo. Lo vi revisando mi celular. Tendré que acelerar el plan. Si se entromete, lo eliminamos del testamento. Al fin y al cabo, el viejo ya no lo quiere cerca. Cerré el diario con un golpe seco. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran desde el comedor. Laura no solo planeaba robarme mi casa, planeaba destruir a mi hijo. Regresé a la cocina con el diario escondido bajo mi delantal. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Ricardo, notando mi palidez. Sí, mentí. Solo un poco de migraña. Pero en mi mente ya estaba trazando un nuevo plan. Esa tarde, mientras Laura descansaba, fui a la ciudad. No al abogado. Esta vez fui a ver a una amiga de la infancia, doña Lucía, experta en grafología y documentos antiguos. Elena, qué sorpresa, dijo, abrazándome. Hace años que no vienes. Necesito tu ayuda, dije, entregándole el diario y una copia de los documentos falsos. ¿Puedes analizar estas firmas y esta escritura? Ella los examinó con lupa, página por página. Esto no es solo falsificación, dijo al cabo de una hora. Es una obra maestra del engaño. La escritura del diario no es de una sola persona. ¿Qué? Mira, señaló. Las primeras páginas están escritas con una pluma fina, tinta azul. Las últimas, con bolígrafo negro, presión diferente. Y las firmas, sí, no fueron hechas por la misma mano. Alguien copió tu firma con precisión quirúrgica. Pero hay un error. ¿Cuál? En la E de Elena. La tuya siempre tiene un pequeño bucle al final.
Está recta. Entonces, quien falsificó tu firma nunca te vio escribir en persona. Solo tuvo una imagen estática. Esa revelación me heló la sangre. Porque eso significaba que Antonio no lo hizo solo. Alguien más estaba detrás. Alguien de fuera. Alguien que había estudiado mi firma, pero nunca me había conocido. Regresé a la posada con el diario y el informe de doña Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, llamé a Ricardo a la oficina. «Mira esto», dije, mostrándole el análisis. Él leyó en silencio. Entonces Laura no actuaba sola. «No», respondí. «Es parte de una red. Y ese diario no es solo un registro. Es una prueba deliberada». «¿Por qué lo dirías?» «Porque lo dejó donde yo lo encontraría. Quería que supiera lo malvada que es. Quería que me sintiera impotente. Pero, ¿por qué? Porque cree que el miedo me paralizará. Y ahí cometió su segundo error. Porque el miedo no me paraliza. Me enfurece». Al día siguiente, durante el desayuno, Laura me sonrió con dulzura. «Mamá, ¿dormiste bien?» «Como un ángel», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Soñé con la boda». Ella pareció aliviada. «¿Sí? ¿Y qué soñaste?» «Que tú y yo caminábamos juntas por el jardín, y me decías la verdad». Su sonrisa se congeló por un instante. «¿Qué? Curioso». «Sí», dije, sirviéndome más café. «Muy curioso. Esa tarde, anuncié que prepararía una cena temática portuguesa en honor a Laura». «¡Qué detalle!», exclamó, emocionada. «Quiero que te sientas como en casa», dije, mirándola fijamente. «Antes de que te vayas». Ella palideció. «¿Antes de que me vaya?» «Sí», respondí. «Después de la boda, viajarán a Portugal, ¿no?» «Ah, sí», dijo, recuperando la compostura. «¿Por un tiempo?» «Entonces esta cena será nuestro adiós anticipado». Mientras cocinaba, grabé cada movimiento. Preparé bacalao a la brasa, arroz de mariscos, y de postre, pastel de nata. Pero antes de servir, hice algo que los dejó sin aliento. «Antes de comer», dije, levantando una copa, «quiero leerles un fragmento del libro de bendiciones que Laura me mostró ayer». Laura se tensó. «Mamá, eso es privado». «Nada es privado en una familia», respondí, abriendo el diario rojo. Y empecé a leer, en voz alta. Día 12. La vieja sigue cayendo en cada trampa. El silencio fue absoluto. Diego se levantó de golpe. «Ese no es un libro de bendiciones, ¿no?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Entonces, ¿qué es?». María Luisa miró a su hija con ojos desorbitados. «Laura, ¿qué es esto?». «Es una broma», dijo Laura, forzando una risa. «Un juego entre Ricardo y yo». «¿Un juego?». Intervino Ricardo, frío. «¿Llamar vieja a mi madre es un juego?». Antonio intentó intervenir. «Elena, por favor». «Cállate», grité por primera vez en semanas. «Tú no hablas aquí». Todos se quedaron paralizados. «Este diario», continué, mostrándolo, «no es mío. No es de Laura. Es de ellos. De los que planean robarnos todo». «Estás loca», gritó Laura, levantándose. «Ese diario es mío». «¿En serio?», pregunté. «Entonces explícame por qué la escritura cambia a mitad del libro». Ella se quedó muda. «¿Y por qué tu firma en los documentos no coincide con la forma en que escribes tu nombre en las notas?». María Luisa se levantó, temblando. «Laura, ¿qué has hecho?». «Nada», gritó ella. «Solo quería ayudarlos». «¿Ayudarnos a qué?», pregunté. «¿A quedarte con nuestra casa? ¿A destruir a mi hijo?». Antonio intentó tomar mi mano. «Elena, escúchame. No me toques», dije, apartándome. «Nunca más». En ese momento, sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. Fui a abrir. Era el delegado Rodríguez, con 2 oficiales. «Señora Pérez», dijo. «Hemos recibido una denuncia anónima. Alguien reportó que hay documentos falsos y objetos robados en esta casa». Laura se desplomó en una silla. «¿Fue ella?», susurró, señalándome. «Ella los puso ahí». «No», dijo el delegado, mostrando una orden de registro.
Los encontramos en su maleta, en el coche de su hermano. Diego palideció. Yo no sabía. Claro que sabías, dijo Ricardo. Porque firmaste el contrato con Horizonte Emprendimientos. El delegado asintió. Tenemos correos electrónicos, transferencias, y ahora, este diario. Laura rompió a llorar. No fue mi idea, fue Antonio. Mentira, gritó Antonio. Tú me convenciste. Y así, en medio de la cena que preparé con tanto cariño, la manada de lobos se devoró a sí misma. Mientras los esposaban, María Luisa se acercó a mí. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que mi hija fuera capaz de esto. Ninguna madre lo imagina, respondí. Pero hoy, yo decidí. Y por primera vez en semanas, sentí que mi casa volvía a ser mía. Capítulo 6. El silencio antes de la tormenta. Después de aquella cena en la que Laura pronunció esas palabras, usted no decide aquí, y yo fingí aceptar su dominio. Supe que ya no podía seguir jugando su juego. Pero lo que descubrí al día siguiente fue peor que cualquier traición. Mientras todos desayunaban, fui a la habitación de Laura para arreglar las sábanas. En realidad, buscaba pruebas. Y las encontré. No en un cajón, no en una maleta, en un libro. Era un diario encuadernado en cuero rojo, escondido debajo de su almohada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas parecían inocentes. Recetas, notas sobre flores, dibujos de San Miguel. Pero luego, día 12, la vieja sigue cayendo en cada trampa. Hoy le pedí consejo sobre el vestido de novia. Lloró de emoción. ¡Qué patética! Cree que soy su hija. Pronto será solo un recuerdo. Día 27, Antonio firmó los papeles finales. Ya transfirió el 60% de la propiedad a la empresa Fantasma. Solo falta que la boda se celebre para que la transferencia sea irreversible. Después, nos vamos. No pienso quedarme un día más en este pueblo de mierda. Día 33, Ricardo sospecha algo. Lo vi revisando mi celular. Tendré que acelerar el plan. Si se entromete, lo eliminamos del testamento. Al fin y al cabo, el viejo ya no lo quiere cerca. Cerré el diario con un golpe seco. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran desde el comedor. Laura no solo planeaba robarme mi casa, planeaba destruir a mi hijo. Regresé a la cocina con el diario escondido bajo mi delantal. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Ricardo, notando mi palidez. Sí, mentí. Solo un poco de migraña. Pero en mi mente ya estaba trazando un nuevo plan. Esa tarde, mientras Laura descansaba, fui a la ciudad. No al abogado. Esta vez fui a ver a una amiga de la infancia, doña Lucía, experta en grafología y documentos antiguos. Elena, qué sorpresa, dijo, abrazándome. Hace años que no vienes. Necesito tu ayuda, dije, entregándole el diario y una copia de los documentos falsos. ¿Puedes analizar estas firmas y esta escritura? Ella los examinó con lupa, página por página. Esto no es solo falsificación, dijo al cabo de una hora. Es una obra maestra del engaño. La escritura del diario no es de una sola persona. ¿Qué? Mira, señaló. Las primeras páginas están escritas con una pluma fina, tinta azul. Las últimas, con bolígrafo negro, presión diferente. Y las firmas, sí, no fueron hechas por la misma mano. Alguien copió tu firma con precisión quirúrgica. Pero hay un error. ¿Cuál? En la E de Elena. La tuya siempre tiene un pequeño bucle al final. Esta está recta. Entonces quien falsificó tu firma nunca te vio escribir en persona. Solo tuvo una imagen estática. Esa revelación me heló la sangre. Porque eso significaba que Antonio no lo hizo solo. Alguien más estaba detrás. Alguien de fuera. Alguien que había estudiado mi firma, pero nunca me había conocido. Regresé a la posada con el diario y el informe de doña Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, llamé a Ricardo a la oficina. Mira esto, dije, mostrándole el análisis. Él leyó en silencio. Entonces Laura no actuaba sola. No, respondí. Es parte de una red. Y ese diario no es solo un registro.
Es una prueba deliberada. ¿Por qué lo dirías? Porque lo dejó donde yo lo encontraría. Quería que supiera lo malvada que es. Quería que me sintiera impotente. Pero, ¿por qué? Porque cree que el miedo me paralizará. Y ahí cometió su segundo error. Porque el miedo no me paraliza. Me enfurece. Al día siguiente, durante el desayuno, Laura me sonrió con dulzura. «Mamá, ¿dormiste bien?» «Como un ángel», respondí, devolviéndole la sonrisa. Soñé con la boda. Ella pareció aliviada. «¿Sí? ¿Y qué soñaste?» «Que tú y yo caminábamos juntas por el jardín, y me decías la verdad». Su sonrisa se congeló por un instante. «¿Qué? Curioso». «Sí», dije, sirviéndome más café. «Muy curioso. Esa tarde, anuncié que prepararía una cena temática portuguesa en honor a Laura». «¡Qué detalle!», exclamó, emocionada. «Quiero que te sientas como en casa», dije, mirándola fijamente. «Antes de que te vayas». Ella palideció. «¿Antes de que me vaya?» «Sí», respondí. «Después de la boda, viajarán a Portugal, ¿no?» «Ah, sí», dijo, recuperando la compostura. «Por un tiempo. Entonces esta cena será nuestro adiós anticipado». Mientras cocinaba, grabé cada movimiento. Preparé bacalao a la brasa, arroz de mariscos y de postre, pastel de nata. Pero antes de servir, hice algo que los dejó sin aliento. «Antes de comer», dije, levantando una copa, «quiero leerles un fragmento del libro de bendiciones que Laura me mostró ayer». Laura se tensó. «Mamá, eso es privado». «Nada es privado en una familia», respondí, abriendo el diario rojo. Y empecé a leer, en voz alta. Día 12. La vieja sigue cayendo en cada trampa. El silencio fue absoluto. Diego se levantó de golpe. «Ese no es un libro de bendiciones, ¿no?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Entonces, ¿qué es?». María Luisa miró a su hija con ojos desorbitados. «Laura, ¿qué es esto?». «Es una broma», dijo Laura, forzando una risa. «Un juego entre Ricardo y yo». «¿Un juego?», intervino Ricardo, frío. «¿Llamar vieja a mi madre es un juego?». Antonio intentó intervenir. «Elena, por favor, cállate», grité, por primera vez en semanas. «Tú no hablas aquí». Todos se quedaron paralizados. «Este diario», continué, mostrándolo, «no es mío. No es de Laura. Es de ellos. De los que planean robarnos todo». «Estás loca», gritó Laura, levantándose. «Ese diario es mío». «¿En serio?», pregunté. «Entonces explícame por qué la escritura cambia a mitad del libro». Ella se quedó muda. «¿Y por qué tu firma en los documentos no coincide con la forma en que escribes tu nombre en las notas?». María Luisa se levantó, temblando. «Laura, ¿qué has hecho?». «Nada», gritó ella. «Solo quería ayudarlos». «¿Ayudarnos a qué?», pregunté. «¿A quedarte con nuestra casa? ¿A destruir a mi hijo?». Antonio intentó tomar mi mano. «Elena, escúchame. No me toques», dije, apartándome. «Nunca más». En ese momento sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. Fui a abrir. Era el delegado Rodríguez, con 2 oficiales. «Señora Pérez», dijo. «Hemos recibido una denuncia anónima. Alguien reportó que hay documentos falsos y objetos robados en esta casa». Laura se desplomó en una silla. «¿Fue ella?», susurró, señalándome. «Ella los puso ahí». «No», dijo el delegado, mostrando una orden de registro. «Los encontramos en su maleta, en el coche de su hermano». Diego palideció. «Yo no sabía». «Claro que sabías», dijo Ricardo. «Porque firmaste el contrato con Horizonte Emprendimientos». El delegado asintió. «Tenemos correos electrónicos, transferencias y ahora, este diario». Laura rompió a llorar. «No fue mi idea, fue Antonio». «Mentira», gritó Antonio. «Tú me convenciste». Y así, en medio de la cena que preparé con tanto cariño, la manada de lobos se devoró a sí misma. Mientras los esposaban, María Luisa se acercó a mí. «Lo siento», dijo, con lágrimas en los ojos.
Nunca imaginé que mi hija fuera capaz de esto. Ninguna madre lo imagina, respondí. Pero hoy, yo decidí. Y por primera vez en semanas, sentí que mi casa volvía a ser mía. Capítulo 7. El día que todo se derrumbó. Después de aquella cena en la que Laura dijo esas palabras, «Usted no decide aquí», y yo fingí aceptar su dominio, supe que ya no podía seguir jugando su juego. Pero lo que descubrí al día siguiente fue peor que cualquier traición. Mientras todos desayunaban, fui a la habitación de Laura para arreglar las sábanas. En realidad, buscaba pruebas. Y las encontré. No en un cajón. No en una maleta. En un libro. Era un diario encuadernado en cuero rojo, escondido debajo de su almohada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas parecían inocentes. Recetas, notas sobre flores, dibujos de San Miguel. Pero luego, día 12, la vieja sigue cayendo en cada trampa. Hoy le pedí consejos sobre el vestido de novia. Lloró de emoción. ¡Qué patética! Cree que soy su hija. Pronto será solo un recuerdo. Día 27, Antonio firmó los papeles finales. Ya transfirió el 60% de la propiedad a la empresa fantasma. Solo falta que la boda se celebre para que la transferencia sea irreversible. Después, nos vamos. No pienso quedarme un día más en este pueblo de mierda. Día 33, Ricardo sospecha algo. Lo vi revisando mi celular. Tendré que acelerar el plan. Si se entromete, lo eliminamos del testamento. Al fin y al cabo, el viejo ya no lo quiere cerca. Cerré el diario con un golpe seco. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran desde el comedor. Laura no solo planeaba robarme mi casa, planeaba destruir a mi hijo. Regresé a la cocina con el diario escondido bajo mi delantal. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Ricardo, notando mi palidez. Sí, mentí. Solo un poco de migraña. Pero en mi mente ya estaba trazando un nuevo plan. Esa tarde, mientras Laura descansaba, fui a la ciudad. No al abogado. Esta vez fui a ver a una amiga de la infancia, doña Lucía, experta en grafología y documentos antiguos. Elena, qué sorpresa, dijo, abrazándome. Hace años que no vienes. Necesito tu ayuda, dije, entregándole el diario y una copia de los documentos falsos. ¿Puedes analizar estas firmas y esta escritura? Ella los examinó con lupa, página por página. Esto no es solo falsificación, dijo al cabo de una hora. Es una obra maestra del engaño. La escritura del diario no es de una sola persona. ¿Qué? Mira, señaló. Las primeras páginas están escritas con una pluma fina, tinta azul. Las últimas, con bolígrafo negro, presión diferente. Y las firmas, sí, no fueron hechas por la misma mano. Alguien copió tu firma con precisión quirúrgica. Pero hay un error. ¿Cuál? En la E de Elena. La tuya siempre tiene un pequeño bucle al final. Esta está recta. Entonces quien falsificó tu firma nunca te vio escribir en persona. Solo tuvo una imagen estática. Esa revelación me heló la sangre. Porque eso significaba que Antonio no lo hizo solo. Alguien más estaba detrás. Alguien de fuera. Alguien que había estudiado mi firma, pero nunca me había conocido. Regresé a la posada con el diario y el informe de doña Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, llamé a Ricardo a la oficina. «Mira esto», dije, mostrándole el análisis. Él leyó en silencio. Entonces Laura no actuaba sola. «No», respondí. «Es parte de una red. Y ese diario no es solo un registro. Es una prueba deliberada». «¿Por qué lo dirías?» «Porque lo dejó donde yo lo encontraría. Quería que supiera lo malvada que es. Quería que me sintiera impotente. Pero, ¿por qué? Porque cree que el miedo me paralizará. Y ahí cometió su segundo error. Porque el miedo no me paraliza. Me enfurece». Al día siguiente, durante el desayuno, Laura me sonrió con dulzura. «Mamá, ¿dormiste bien?» «Como un ángel», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Soñé con la boda». Ella pareció aliviada. «¿Sí? ¿Y qué soñaste?» «Que tú y yo caminábamos juntas por el jardín, y me decías la verdad». Su sonrisa se congeló por un instante.
¿Qué? Curioso. Sí, dije, sirviéndome más café. Muy curioso. Esa tarde, anuncié que prepararía una cena temática portuguesa en honor a Laura. ¡Qué detalle!, exclamó, emocionada. Quiero que te sientas como en casa, dije, mirándola fijamente. Antes de que te vayas. Ella palideció. ¿Antes de que me vaya? Sí, respondí. Después de la boda, viajarán a Portugal, ¿no? Ah, sí, dijo, recuperando la compostura. Por un tiempo. Entonces esta cena será nuestro adiós anticipado. Mientras cocinaba, grabé cada movimiento. Preparé bacalao a la brasa, arroz de mariscos y de postre, pastel de nata. Pero antes de servir, hice algo que los dejó sin aliento. Antes de comer, dije, levantando una copa, quiero leerles un fragmento del libro de bendiciones que Laura me mostró ayer. Laura se tensó. Mamá, eso es privado. Nada es privado en una familia, respondí, abriendo el diario rojo. Y empecé a leer, en voz alta. Día 12, la vieja sigue cayendo en cada trampa. El silencio fue absoluto. Diego se levantó de golpe. Ese no es un libro de bendiciones, ¿no? Pregunté, fingiendo sorpresa. Entonces, ¿qué es? María Luisa miró a su hija con ojos desorbitados. Laura, ¿qué es esto? Es una broma, dijo Laura, forzando una risa. Un juego entre Ricardo y yo. ¿Un juego? Intervino Ricardo, frío. ¿Llamar vieja a mi madre es un juego? Antonio intentó intervenir. Elena, por favor, cállate. Grité por primera vez en semanas. Tú no hablas aquí. Todos se quedaron paralizados. Este diario, continué, mostrándolo, no es mío. No es de Laura. Es de ellos. De los que planean robarnos todo. Estás loca, gritó Laura, levantándose. Ese diario es mío. ¿En serio? Pregunté. Entonces explícame por qué la escritura cambia a mitad del libro. Ella se quedó muda. ¿Y por qué tu firma en los documentos no coincide con la forma en que escribes tu nombre en las notas? María Luisa se levantó, temblando. Laura, ¿qué has hecho? Nada, gritó ella. Solo quería ayudarlos. ¿Ayudarnos a qué?, pregunté. ¿A quedarte con nuestra casa? ¿A destruir a mi hijo? Antonio intentó tomar mi mano. Elena, escúchame. No me toques, dije, apartándome. Nunca más. En ese momento, sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. Fui a abrir. Era el delegado Rodríguez, con 2 oficiales. Señora Pérez, dijo. Hemos recibido una denuncia anónima. Alguien reportó que hay documentos falsos y objetos robados en esta casa. Laura se desplomó en una silla. Fue ella, susurró, señalándome. Ella los puso ahí. No, dijo el delegado, mostrando una orden de registro. Los encontramos en su maleta, en el coche de su hermano. Diego palideció. Yo no sabía. Claro que sabías, dijo Ricardo. Porque firmaste el contrato con Horizonte Emprendimientos. El delegado asintió. Tenemos correos electrónicos, transferencias y ahora, este diario. Laura rompió a llorar. No fue mi idea, fue Antonio. Mentira, gritó Antonio. Tú me convenciste. Y así, en medio de la cena que preparé con tanto cariño, la manada de lobos se devoró a sí misma. Mientras los esposaban, María Luisa se acercó a mí. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que mi hija fuera capaz de esto. Ninguna madre lo imagina, respondí. Pero hoy, yo decidí. Y por primera vez en semanas, sentí que mi casa volvía a ser mía. Capítulo 8. La verdad detrás de las mentiras. Después de que Laura dijera esas palabras, usted no decide aquí, y yo fingiera aceptar su dominio, supe que ya no podía seguir jugando su juego. Pero lo que descubrí al día siguiente fue peor que cualquier traición. Mientras todos desayunaban, fui a la habitación de Laura para arreglar las sábanas. En realidad, buscaba pruebas. Y las encontré. No en un cajón, no en una maleta, en un libro. Era un diario encuadernado en cuero rojo,
escondido debajo de su almohada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas parecían inocentes, recetas, notas sobre flores, dibujos de San Miguel. Pero luego, día 12, la vieja sigue cayendo en cada trampa. Hoy le pedí consejos sobre el vestido de novia. Lloró de emoción. ¡Qué patética! Cree que soy su hija. Pronto será solo un recuerdo. Día 27, Antonio firmó los papeles finales. Ya transfirió el 60% de la propiedad a la empresa fantasma. Solo falta que la boda se celebre para que la transferencia sea irreversible. Después, nos vamos. No pienso quedarme un día más en este pueblo de mierda. Día 33, Ricardo sospecha algo. Lo vi revisando mi celular. Tendré que acelerar el plan. Si se entromete, lo eliminamos del testamento. Al fin y al cabo, el viejo ya no lo quiere cerca. Cerré el diario con un golpe seco. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran desde el comedor. Laura no solo planeaba robarme mi casa, planeaba destruir a mi hijo. Regresé a la cocina con el diario escondido bajo mi delantal. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Ricardo, notando mi palidez. Sí, mentí. Solo un poco de migraña. Pero en mi mente ya estaba trazando un nuevo plan. Esa tarde, mientras Laura descansaba, fui a la ciudad. No al abogado. Esta vez fui a ver a una amiga de la infancia, doña Lucía, experta en grafología y documentos antiguos. Elena, qué sorpresa, dijo, abrazándome. Hace años que no vienes. Necesito tu ayuda, dije, entregándole el diario y una copia de los documentos falsos. ¿Puedes analizar estas firmas y esta escritura? Ella los examinó con lupa, página por página. Esto no es solo falsificación, dijo al cabo de una hora. Es una obra maestra del engaño. La escritura del diario no es de una sola persona. ¿Qué? Mira, señaló. Las primeras páginas están escritas con una pluma fina, tinta azul. Las últimas, con bolígrafo negro, presión diferente. Y las firmas, sí, no fueron hechas por la misma mano. Alguien copió tu firma con precisión quirúrgica. Pero hay un error. ¿Cuál? En la E de Elena. La tuya siempre tiene un pequeño bucle al final. Esta está recta. Entonces quien falsificó tu firma nunca te vio escribir en persona. Solo tuvo una imagen estática. Esa revelación me heló la sangre. Porque eso significaba que Antonio no lo hizo solo. Alguien más estaba detrás. Alguien de fuera. Alguien que había estudiado mi firma, pero nunca me había conocido. Regresé a la posada con el diario y el informe de doña Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, llamé a Ricardo a la oficina. «Mira esto», dije, mostrándole el análisis. Él leyó en silencio. Entonces Laura no actuaba sola. «No», respondí. «Es parte de una red. Y ese diario no es solo un registro. Es una prueba deliberada». «¿Por qué lo dirías?» «Porque lo dejó donde yo lo encontraría. Quería que supiera lo malvada que es. Quería que me sintiera impotente. Pero, ¿por qué? Porque cree que el miedo me paralizará. Y ahí cometió su segundo error. Porque el miedo no me paraliza. Me enfurece». Al día siguiente, durante el desayuno, Laura me sonrió con dulzura. «Mamá, ¿dormiste bien?» «Como un ángel», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Soñé con la boda». Ella pareció aliviada. «¿Sí? ¿Y qué soñaste?» «Que tú y yo caminábamos juntas por el jardín, y me decías la verdad». Su sonrisa se congeló por un instante. «Qué curioso». «Sí», dije, sirviéndome más café. «Muy curioso. Esa tarde, anuncié que prepararía una cena temática portuguesa en honor a Laura». «¡Qué detalle!», exclamó, emocionada. «Quiero que te sientas como en casa», dije, mirándola fijamente. «Antes de que te vayas». Ella palideció. «¿Antes de que me vaya?» «Sí», respondí. «Después de la boda, viajarán a Portugal, ¿no?» «Ah, sí», dijo, recuperando la compostura. «¿Por un tiempo?» «Entonces esta cena será nuestro adiós anticipado». Mientras cocinaba, grabé cada movimiento. Preparé bacalao a la brasa,
arroz de mariscos, y de postre, pastel de nata. Pero antes de servir, hice algo que los dejó sin aliento. Antes de comer, dije, levantando una copa, quiero leerles un fragmento del libro de bendiciones que Laura me mostró ayer. Laura se tensó. Mamá, eso es privado. Nada es privado en una familia, respondí, abriendo el diario rojo. Y empecé a leer, en voz alta. Día 12, la vieja sigue cayendo en cada trampa. El silencio fue absoluto. Diego se levantó de golpe. Ese no es un libro de bendiciones, ¿no? Pregunté, fingiendo sorpresa. Entonces, ¿qué es? María Luisa miró a su hija con ojos desorbitados. Laura, ¿qué es esto? Es una broma, dijo Laura, forzando una risa. Un juego entre Ricardo y yo. ¿Un juego? Intervino Ricardo, frío. ¿Llamar vieja a mi madre es un juego? Antonio intentó intervenir. Elena, por favor, cállate, grité por primera vez en semanas. Tú no hablas aquí. Todos se quedaron paralizados. Este diario, continué, mostrándolo, no es mío. No es de Laura. Es de ellos, de los que planean robarnos todo. Estás loca, gritó Laura, levantándose. Ese diario es mío. ¿En serio? Pregunté. Entonces explícame por qué la escritura cambia a mitad del libro. Ella se quedó muda. ¿Y por qué tu firma en los documentos no coincide con la forma en que escribes tu nombre en las notas? María Luisa se levantó, temblando. Laura, ¿qué has hecho? Nada, gritó ella. Solo quería ayudarlos. ¿Ayudarnos a qué? Pregunté. ¿A quedarte con nuestra casa? ¿A destruir a mi hijo? Antonio intentó tomar mi mano. Elena, escúchame. No me toques, dije, apartándome. Nunca más. En ese momento, sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. Fui a abrir. Era el delegado Rodríguez, con 2 oficiales. Señora Pérez, dijo. Hemos recibido una denuncia anónima. Alguien reportó que hay documentos falsos y objetos robados en esta casa. Laura se desplomó en una silla. Fue ella, susurró, señalándome. Ella los puso ahí. No, dijo el delegado, mostrando una orden de registro. Los encontramos en su maleta, en el coche de su hermano. Diego palideció. Yo no sabía. Claro que sabías, dijo Ricardo. Porque firmaste el contrato con Horizonte Emprendimientos. El delegado asintió. Tenemos correos electrónicos, transferencias y ahora, este diario. Laura rompió a llorar. No fue mi idea, fue Antonio. Mentira, gritó Antonio. Tú me convenciste. Y así, en medio de la cena que preparé con tanto cariño, la manada de lobos se devoró a sí misma. Mientras los esposaban, María Luisa se acercó a mí. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que mi hija fuera capaz de esto. Ninguna madre lo imagina, respondí. Pero hoy, yo decidí. Y por primera vez en semanas, sentí que mi casa volvía a ser mía. Capítulo 9. El juicio de las sombras. Después de que Laura dijera esas palabras, usted no decide aquí, y yo fingiera aceptar su dominio, supe que ya no podía seguir jugando su juego. Pero lo que descubrí al día siguiente fue peor que cualquier traición. Mientras todos desayunaban, fui a la habitación de Laura para arreglar las sábanas. En realidad, buscaba pruebas. Y las encontré. No en un cajón, no en una maleta, en un libro. Era un diario encuadernado en cuero rojo, escondido debajo de su almohada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas parecían inocentes. Recetas, notas sobre flores, dibujos de San Miguel. Pero luego, día 12, la vieja sigue cayendo en cada trampa. Hoy le pedí consejos sobre el vestido de novia. Lloró de emoción. ¡Qué patética! Cree que soy su hija. Pronto será solo un recuerdo. Día 27, Antonio firmó los papeles finales. Ya transfirió el 60% de la propiedad a la empresa fantasma. Solo falta que la boda se celebre para que la transferencia sea irreversible. Después, nos vamos. No pienso quedarme un día más en este pueblo de mierda.
Día 33. Ricardo sospecha algo. Lo vi revisando mi celular. Tendré que acelerar el plan. Si se entromete, lo eliminamos del testamento. Al fin y al cabo, el viejo ya no lo quiere cerca. Cerré el diario con un golpe seco. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran desde el comedor. Laura no solo planeaba robarme mi casa, planeaba destruir a mi hijo. Regresé a la cocina con el diario escondido bajo mi delantal. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Ricardo, notando mi palidez. Sí, mentí. Solo un poco de migraña. Pero en mi mente ya estaba trazando un nuevo plan. Esa tarde, mientras Laura descansaba, fui a la ciudad. No al abogado. Esta vez fui a ver a una amiga de la infancia, doña Lucía, experta en grafología y documentos antiguos. Elena, qué sorpresa, dijo, abrazándome. Hace años que no vienes. Necesito tu ayuda, dije, entregándole el diario y una copia de los documentos falsos. ¿Puedes analizar estas firmas y esta escritura? Ella los examinó con lupa, página por página. Esto no es solo falsificación, dijo al cabo de una hora. Es una obra maestra del engaño. La escritura del diario no es de una sola persona. ¿Qué? Mira, señaló. Las primeras páginas están escritas con una pluma fina, tinta azul. Las últimas, con bolígrafo negro, presión diferente. Y las firmas, sí, no fueron hechas por la misma mano. Alguien copió tu firma con precisión quirúrgica. Pero hay un error. ¿Cuál? En la E de Elena. La tuya siempre tiene un pequeño bucle al final. Esta está recta. Entonces quien falsificó tu firma nunca te vio escribir en persona. Solo tuvo una imagen estática. Esa revelación me heló la sangre. Porque eso significaba que Antonio no lo hizo solo. Alguien más estaba detrás. Alguien de fuera. Alguien que había estudiado mi firma, pero nunca me había conocido. Regresé a la posada con el diario y el informe de doña Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, llamé a Ricardo a la oficina. Mira esto, dije, mostrándole el análisis. Él leyó en silencio. Entonces Laura no actuaba sola. No, respondí. Es parte de una red. Y ese diario no es solo un registro. Es una prueba deliberada. ¿Por qué lo dirías? Porque lo dejó donde yo lo encontraría. Quería que supiera lo malvada que es. Quería que me sintiera impotente. Pero, ¿por qué? Porque cree que el miedo me paralizará. Y ahí cometió su segundo error. Porque el miedo no me paraliza. Me enfurece. Al día siguiente, durante el desayuno, Laura me sonrió con dulzura. «Mamá, ¿dormiste bien?» «Como un ángel», respondí, devolviéndole la sonrisa. Soñé con la boda. Ella pareció aliviada. «¿Sí? ¿Y qué soñaste?» «Que tú y yo caminábamos juntas por el jardín, y me decías la verdad». Su sonrisa se congeló por un instante. «¿Qué? Curioso». «Sí», dije, sirviéndome más café. «Muy curioso. Esa tarde, anuncié que prepararía una cena temática portuguesa en honor a Laura». «¡Qué detalle!», exclamó, emocionada. «Quiero que te sientas como en casa», dije, mirándola fijamente. «Antes de que te vayas». Ella palideció. «¿Antes de que me vaya?» «Sí», respondí. «Después de la boda, viajarán a Portugal, ¿no?» «Ah, sí», dijo, recuperando la compostura. «Por un tiempo. Entonces esta cena será nuestro adiós anticipado». Mientras cocinaba, grabé cada movimiento. Preparé bacalao a la brasa, arroz de mariscos y de postre, pastel de nata. Pero antes de servir, hice algo que los dejó sin aliento. Antes de comer, dije, levantando una copa, quiero leerles un fragmento del libro de bendiciones que Laura me mostró ayer. Laura se tensó. «Mamá, eso es privado». «Nada es privado en una familia», respondí, abriendo el diario rojo. Y empecé a leer en voz alta. Día 12. La vieja sigue cayendo en cada trampa. El silencio fue absoluto. Diego se levantó de golpe. «Ese no es un libro de bendiciones, ¿no?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Entonces, ¿qué es?». María Luisa miró a su hija con ojos desorbitados.
Laura, ¿qué es esto? Es una broma, dijo Laura, forzando una risa. Un juego entre Ricardo y yo. ¿Un juego? Intervino Ricardo, frío. ¿Llamar vieja a mi madre es un juego? Antonio intentó intervenir. Elena, por favor, cállate. Grité por primera vez en semanas. Tú no hablas aquí. Todos se quedaron paralizados. Este diario, continué, mostrándolo, no es mío. No es de Laura. Es de ellos. De los que planean robarnos todo. Estás loca, gritó Laura, levantándose. Ese diario es mío. ¿En serio? Pregunté. Entonces explícame por qué la escritura cambia a mitad del libro. Ella se quedó muda. ¿Y por qué tu firma en los documentos no coincide con la forma en que escribes tu nombre en las notas? María Luisa se levantó, temblando. Laura, ¿qué has hecho? Nada, gritó ella. Solo quería ayudarlos. ¿Ayudarnos a qué? Pregunté. ¿A quedarte con nuestra casa? ¿A destruir a mi hijo? Antonio intentó tomar mi mano. Elena, escúchame. No me toques, dije, apartándome. Nunca más. En ese momento, sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. Fui a abrir. Era el delegado Rodríguez, con 2 oficiales. Señora Pérez, dijo. Hemos recibido una denuncia anónima. Alguien reportó que hay documentos falsos y objetos robados en esta casa. Laura se desplomó en una silla. Fue ella, susurró, señalándome. Ella los puso ahí. No, dijo el delegado, mostrando una orden de registro. Los encontramos en su maleta, en el coche de su hermano. Diego palideció. Yo no sabía. Claro que sabías, dijo Ricardo. Porque firmaste el contrato con Horizonte Emprendimientos. El delegado asintió. Tenemos correos electrónicos, transferencias y ahora, este diario. Laura rompió a llorar. No fue mi idea, fue Antonio. Mentira, gritó Antonio. Tú me convenciste. Y así, en medio de la cena que preparé con tanto cariño, la manada de lobos se devoró a sí misma. Mientras los esposaban, María Luisa se acercó a mí. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que mi hija fuera capaz de esto. Ninguna madre lo imagina, respondí. Pero hoy, yo decidí. Y por primera vez en semanas, sentí que mi casa volvía a ser mía. Capítulo 10. La última rosa del jardín. Después de que Laura dijera esas palabras, usted no decide aquí, y yo fingiera aceptar su dominio, supe que ya no podía seguir jugando su juego. Pero lo que descubrí al día siguiente fue peor que cualquier traición. Mientras todos desayunaban, fui a la habitación de Laura para arreglar las sábanas. En realidad, buscaba pruebas. Y las encontré. No en un cajón. No en una maleta. En un libro. Era un diario encuadernado en cuero rojo, escondido debajo de su almohada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas parecían inocentes. Recetas, notas sobre flores, dibujos de San Miguel. Pero luego... Día 12. La vieja sigue cayendo en cada trampa. Hoy le pedí consejos sobre el vestido de novia. Lloró de emoción. ¡Qué patética! Cree que soy su hija. Pronto será solo un recuerdo. Día 27. Antonio firmó los papeles finales. Ya transfirió el 60% de la propiedad a la empresa fantasma. Solo falta que la boda se celebre para que la transferencia sea irreversible. Después, nos vamos. No pienso quedarme un día más en este pueblo de mierda. Día 33. Ricardo sospecha algo. Lo vi revisando mi celular. Tendré que acelerar el plan. Si se entromete, lo eliminamos del testamento. Al fin y al cabo, el viejo ya no lo quiere cerca. Cerré el diario con un golpe seco. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran desde el comedor. Laura no solo planeaba robarme mi casa, planeaba destruir a mi hijo. Regresé a la cocina con el diario escondido bajo mi delantal. ¿Todo bien, mamá? Preguntó Ricardo, notando mi palidez. Sí, mentí. Solo un poco de migraña. Pero en mi mente ya estaba trazando un nuevo plan. Esa tarde, mientras Laura descansaba, fui a la ciudad.
no al abogado. Esta vez fui a ver a una amiga de la infancia, doña Lucía, experta en grafología y documentos antiguos. Elena, qué sorpresa, dijo, abrazándome. Hace años que no vienes. Necesito tu ayuda, dije, entregándole el diario y una copia de los documentos falsos. ¿Puedes analizar estas firmas y esta escritura? Ella los examinó con lupa, página por página. Esto no es solo falsificación, dijo al cabo de una hora. Es una obra maestra del engaño. La escritura del diario no es de una sola persona. ¿Qué? Mira, señaló. Las primeras páginas están escritas con una pluma fina, tinta azul. Las últimas, con bolígrafo negro, presión diferente. Y las firmas, sí, no fueron hechas por la misma mano. Alguien copió tu firma con precisión quirúrgica. Pero hay un error. ¿Cuál? En la E de Elena. La tuya siempre tiene un pequeño bucle al final. Esta está recta. Entonces quien falsificó tu firma nunca te vio escribir en persona. Solo tuvo una imagen estática. Esa revelación me heló la sangre. Porque eso significaba que Antonio no lo hizo solo. Alguien más estaba detrás. Alguien de fuera. Alguien que había estudiado mi firma, pero nunca me había conocido. Regresé a la posada con el diario y el informe de doña Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, llamé a Ricardo a la oficina. Mira esto, dije, mostrándole el análisis. Él leyó en silencio. Entonces Laura no actuaba sola. No, respondí. Es parte de una red. Y ese diario no es solo un registro. Es una prueba deliberada. ¿Por qué lo dirías? Porque lo dejó donde yo lo encontraría. Quería que supiera lo malvada que es. Quería que me sintiera impotente. Pero, ¿por qué? Porque cree que el miedo me paralizará. Y ahí cometió su segundo error. Porque el miedo no me paraliza. Me enfurece. Al día siguiente, durante el desayuno, Laura me sonrió con dulzura. Mamá, ¿dormiste bien? Como un ángel, respondí, devolviéndole la sonrisa. Soñé con la boda. Ella pareció aliviada. ¿Sí? ¿Y qué soñaste? Que tú y yo caminábamos juntas por el jardín, y me decías la verdad. Su sonrisa se congeló por un instante. ¿Qué? Curioso. Sí, dije, sirviéndome más café. Muy curioso. Esa tarde, anuncié que prepararía una cena temática portuguesa en honor a Laura. ¡Qué detalle! Exclamó, emocionada. Quiero que te sientas como en casa, dije, mirándola fijamente. Antes de que te vayas. Ella palideció. ¿Antes de que me vaya? Sí, respondí. Después de la boda, viajarán a Portugal, ¿no? Ah, sí, dijo, recuperando la compostura. Por un tiempo. Entonces esta cena será nuestro adiós anticipado. Mientras cocinaba, grabé cada movimiento. Preparé bacalao a la brasa, arroz de mariscos y de postre, pastel de nata. Pero antes de servir, hice algo que los dejó sin aliento. Antes de comer, dije, levantando una copa, quiero leerles un fragmento del libro de bendiciones que Laura me mostró ayer. Laura se tensó. Mamá, eso es privado. Nada es privado en una familia, respondí, abriendo el diario rojo. Y empecé a leer, en voz alta. Día 12. La vieja sigue cayendo en cada trampa. El silencio fue absoluto. Diego se levantó de golpe. Ese no es un libro de bendiciones, ¿no? Pregunté, fingiendo sorpresa. Entonces, ¿qué es? María Luisa miró a su hija con ojos desorbitados. Laura, ¿qué es esto? Es una broma, dijo Laura, forzando una risa. Un juego entre Ricardo y yo. ¿Un juego? Intervino Ricardo, frío. ¿Llamar vieja a mi madre es un juego? Antonio intentó intervenir. Elena, por favor, cállate. Grité, por primera vez en semanas. Tú no hablas aquí. Todos se quedaron paralizados. Este diario, continué, mostrándolo, no es mío. No es de Laura. Es de ellos. De los que planean robarnos todo. Estás loca. Gritó Laura, levantándose. Ese diario es mío. ¿En serio? Pregunté. Entonces explícame por qué la escritura cambia a mitad del libro.
Ella se quedó muda. ¿Y por qué tu firma en los documentos no coincide con la forma en que escribes tu nombre en las notas? María Luisa se levantó, temblando. Laura, ¿qué has hecho? Nada, gritó ella. Solo quería ayudarlos. ¿Ayudarnos a qué? Pregunté. ¿A quedarte con nuestra casa? ¿A destruir a mi hijo? Antonio intentó tomar mi mano. Elena, escúchame. No me toques, dije, apartándome. Nunca más. En ese momento sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. Fui a abrir. Era el delegado Rodríguez, con 2 oficiales. Señora Pérez, dijo. Hemos recibido una denuncia anónima. Alguien reportó que hay documentos falsos y objetos robados en esta casa. Laura se desplomó en una silla. Fue ella, susurró, señalándome. Ella los puso ahí. No, dijo el delegado, mostrando una orden de registro. Los encontramos en su maleta, en el coche de su hermano. Diego palideció. Yo no sabía. Claro que sabías, dijo Ricardo. Porque firmaste el contrato con Horizonte Emprendimientos. El delegado asintió. Tenemos correos electrónicos, transferencias y ahora, este diario. Laura rompió a llorar. No fue mi idea, fue Antonio. Mentira, gritó Antonio. Tú me convenciste. Y así, en medio de la cena que preparé con tanto cariño, la manada de lobos se devoró a sí misma. Mientras los esposaban, María Luisa se acercó a mí. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que mi hija fuera capaz de esto. Ninguna madre lo imagina, respondí. Pero hoy, yo decidí. Y por primera vez en semanas, sentí que mi casa volvía a ser mía.